Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otra emisión del Expreso TV, el programa de transporte donde tenemos comentarios, opinión e información. ¿Cómo te va, Carla? Buenos días, Daniel. Bueno, acá estamos haciendo una suplencia, lo tenemos al conductor oficial de este programa, Roberto Lago, haciendo una pequeña visita de trabajo al interior de nuestro país, que seguramente la semana que viene va a traer novedades al respecto, porque tiene que ver mucho con lo que es transporte de cargas. Una semana donde, evidentemente, si usted quiere hablar del tema de transporte, tiene para hablar y divertirse durante mucho tiempo, porque ha pasado de todo, también tiene para pensar, y vamos a tratar en este programa de reflexionar un poquito, más allá de los títulos de etapa que están tirando todo el mundo con respecto a todo lo que está pasando en el sector de transporte. Y también tenemos invitados, ¿no, Carla? Así es, tenemos un programa bastante completo de invitado, Eduardo Bertotti, director del ISEP, y también tenemos nuestro bloque político junto a Ariel Basteiro. Y como siempre, notas, salimos a la calle a hablar con la gente a ver qué opinaba del SUBE. Todo esto en un ratito, hacemos la presentación y ya volvemos, ¿eh? Auspician El Expreso TV, CEAP, Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros, CELADI, Cámara Empresaria de Larga Distancia, ATASI, Asociación de Transportistas Argentinos de Carga Internacional, CATAC, Confederación Argentina de Transporte Automotor de Carga, Monza, Línea 60. Continuamos en el Expreso TV y se lo digo ahora porque después seguramente le va a querer hablar, decir dónde está el teléfono. Si usted necesita comunicarse, dejarnos un mensaje, alguna sugerencia, ¿cómo puede hacer para comunicarse con nosotros, Carla? Por teléfono al 60 91 17 10, allí nos dejan un mensaje al contestador, y si no, por mail, elexpreso@elexpresotv.com, y nuestra página donde pueden encontrar los programas de televisión en www.elexpresotv.com. Bueno, sinceramente estaba pensando escribirme algo para hablar del tema de la editorial, pero son tantas las cosas que no sé por dónde empezaría a escribirlo. Lo que sí tengo claro algunas cosas que incluso estuve hablando fuera de cámara con los invitados. Este es un programa de transporte. Podría hablar del tema de transporte porque todo el mundo hoy está hablando de transporte, son todos especialistas en transporte. O podría hablar del tema político de transporte, que es lo que todo el mundo habla sin decir que está hablando de eso. Vayamos a los hechos, por ejemplo. Tenemos el tema del cambio de secretario, se fue Schiavi, la renuncia, y no tengo por qué no creerle, según el texto oficial, por más que todo el mundo lo discute, tiene que ver con una enfermedad, periodo de reposo y demás, y el cambio por una persona joven, 36 años, hasta hace poco tiempo, intendente de Granadero Baigorria, cerca de Rosario, señor Alejandro Ramos, un abogado. Primer tema, ¿qué sabe de transporte? Yo no sé qué sabe de transporte Alejandro Ramos, tampoco sé qué saben los distintos diputados que integran las distintas comisiones, porque la verdad me encantaría creer que sigue el enciclopedismo y que un mismo diputado puede integrar 5 comisiones y saber tanto de relaciones exteriores como de economía, como de transporte, como de agronomía. O sea, yo no sé si la función es saber de transporte. Yo creo que la función es política de un secretario y tiene que rodearse de gente que conozca, tener asesores. Evidentemente tiene que ser una política, y la política no la dicta el secretario de Transporte. La política de transporte tiene que adecuarse a una política nacional. Hoy todo el día, toda la semana, he escuchado gente que se rasga las vestiduras con el tema, por ejemplo, del conocimiento del secretario. Bueno, primero veamos el tema de que está casi confirmado que va a seguir el mismo equipo, y dice, bueno, pero si viene el mismo equipo entonces no va a cambiar nada. ¿Para qué lo pusieron? ¿Cuál es la intención de que no cambie nada? Tenemos el tema de TVA, tenemos el tema de los accidentes, tenemos estas cosas que están pasando. Estas cosas que están pasando, como siempre sucede, lamentablemente yo digo que es muy difícil hablar sobre los muertos, pero estas cosas vienen pasando y van a seguir pasando, porque no es una cuestión de una persona, no es ni siquiera una cuestión de un gobierno. TVA estuvo con el radicalismo, los informes de la auditoría estaban con el anterior gobierno, con un gobierno más atrás, o sea, hubo un accidente ahora como podía haber pasado hace 5 años, como no podía haber pasado nunca. Lo mismo podría haber sido con un accidente de aviación o con un accidente de colectivo.
no son todas partes de compartimentos estancos donde cada cosa que pasa nos agarramos los pelos y decimos lo solucionamos y después tapamos nuestra responsabilidad mirando por otro lado. Total, ese era el tema. Nadie tiene idea qué hacer con el transporte porque nadie sabe de transporte. Lo que todos saben es hablar sobre los efectos que tiene. ¿Por qué? Porque venimos de Jaime, terminamos con TVA, en el medio de Schiavi, y bueno, son cosas que hoy en día son tapas de diario, son motivos de interés. En el medio se nos mezcla el tema de los subterráneos con el gobierno de Macri. Ahora, ¿queremos que esto nos sirva de algo? Cambiemos. O sea, pero cambiemos todo. Surge la idea de decir, tenemos un sistema de subsidios, por un lado, todo el mundo habla de que hay que terminar y salir con el tema de subsidios. Son discusiones que nos tenemos que dar como sociedad, son discusiones que nos tenemos que dar como para elaborar un plan, un sistema. Tenemos que hablar del tema de seguridad. Yo lo estaba hablando con Bertotti, ahora vamos a dialogarlo. Tenemos problemas culturales nosotros, y los problemas culturales no se cambian en una generación. Podemos decir que tenemos problemas de empresariales, también tenemos problemas empresariales. Nuestros empresarios son chatos, o sea, sobre todo en el tema de transporte, no hay ninguno que sea un genio que sobresalga a la media. Es más, los pocos que sobresalen porque el nivel general es bajo. Hay que asumir las culpas y los errores que tenemos. Hay errores de control, hay errores de control. Hay dinero para solucionar los sistemas de control. El tema es la corrupción. Uno puede plantear, sí, el tema es la corrupción, porque si eliminamos la corrupción, ¿qué hubiera pasado, por ejemplo? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué pasó en otros lugares? Hay una firma francesa, Alstom, muy conocida, acusada de corrupción en el otorgamiento del sistema de transporte. Pero Alstom, que sí es corrupta, porque hay pruebas que lo han demostrado, en muchos países ya la han condenado incluso, no negocia la seguridad. Entonces uno puede decir, sí, tengo ahí instalado un sistema de transporte que es el más seguro que hay y está denunciado por corrupción. Entonces no es que hay una única causa, es un conglomerado de causas. Y lo que no quiere nadie, sea de la oposición, seamos nosotros como público o el gobierno que sea de turno, o no tienen capacidad, no tenemos como sociedad capacidad, es de discutir las cosas en serio, y de una vez para todas para adelante. Porque no es ir al simplismo, ir a la sencillez de decir esto se soluciona haciendo estas cosas. Primero, tenemos que balancear qué es lo que queremos desde el punto de vista de prioridad. ¿Cuál es la prioridad? Viajar barato, viajar seguro, viajar cómodo, o sea, ¿cuál es el esquema de movilidad que tenemos como sociedad? Si no partimos de ninguna base, la magia no existe. Todas las cosas al mismo tiempo no podemos hacer. Tenemos que elegir. O sea, no somos una sociedad que nos sobra demasiado la plata. Tampoco somos una sociedad prehistórica que andamos en carreta. Bueno, ubiquémonos en qué modelo queremos y hacia dónde queremos ir, porque el problema no es dónde estamos, es que no sabemos dónde vamos. El tema son las rutas, dice alguno. Y sí, el tema son las rutas y la seguridad. Está bien, pero no es el único tema. Que solucionamos el tema de las rutas y tenemos accesos como la Panamericana, donde se nos cruzan los caminos de lado. Hay mucho, no es fácil. Si uno tuviera la solución de esto es así, hay que poner la solución por este lado y se soluciona todo. Pero lo que no podemos hacer es cerrar los ojos a la realidad y no empezar a discutir seriamente. Porque mientras nos pongamos de la vereda enfrente todo, digamos, no, mira, lo que pasa es que es la corrupción, que es que es el otro, que es el empresario, que son los trenes, que son las vías. Son todo, es todo. Y somos nosotros manejando, somos nosotros como ciudadanos que viajan, y esa es la parte que no asumimos. No asumimos porque somos no solamente víctimas, sino también culpables. Si no asumimos la parte de culpabilidad, no digo que somos los únicos culpables, pero también somos culpables. No vamos a solucionar el tema. Bueno, vamos a un pequeño corte, Carla. Así es, un programa lleno de debate. Ahora viene el entrevistado del día, pero antes un corte y enseguida volvemos con el Expreso TV. Todo lo que hacemos en Iveco, lo hacemos pensando en los transportistas argentinos, nuestros productos, nuestra red, nuestro servicio. Todo para vos. Iveco presenta. Ahora tenés un nuevo compañero de ruta que te conoce desde siempre. Nuevos camiones frontales Axor y Atego de Mercedes-Benz. Una medicina prepaga a su alcance. Medical Corporative Trade.
Todos estos servicios y muchos beneficios más al alcance de su presupuesto. Medical Corporative Trade es prestador a nivel internacional en Estados Unidos y también brinda sus servicios en Cuba. Medical Corporative Trade, una medicina privada, una realidad. Asesórese al 4-373-5833. Continuamos en el Expreso TV, lo habíamos anunciado, nos acompaña Eduardo Bertotti, que es director del ISEP. ¿Cómo te va, Eduardo? ¿Cómo estás? Bien, yo no quiero decir un viejo conocido porque la verdad después nos ponemos los dos viejos, pero lo conozco hace mucho tiempo, una persona, es un luchador por el tema de la seguridad, y me imagino en estos momentos que cada tanto se producen algunos hechos que generan debate bastante consultado. Sí, digamos... yo creo que en tu editorial has redondeado bastante bien el tema, ¿no? En realidad es una punta de ovillo, es largo el ovillo desde madejar, pero evidentemente yo hablaría hoy de una crisis de la movilidad en la sociedad argentina, ¿no? ¿Qué diferencia entre movilidad y transporte? El transporte y tránsito son, digamos, materias, por llamarlo de alguna manera, estáticas, que no contemplan a veces intereses o el cruce de intereses. Cuando hablamos de movilidad, estamos hablando del interés de la sociedad en cómo, digamos, se mueve, cómo se desplaza, y evidentemente estamos hablando de una compulsa de intereses parciales que tiene que dar un resultado general, digamos, ¿no? Un resultado mayoritario, que por supuesto tiene que estar lo más orientado posible al bien común. Pero evidentemente hoy en día la gran mayoría de las sociedades europeas ya no hablan de los conceptos estáticos, del tema transporte o tránsito, sino que hablan del tema de movilidad, porque, digamos, integra muchos más conceptos, y de hecho hoy en día, hoy ya no hay en los cuadros, los ravioles administrativos, ya en muchos casos no existen direcciones de tránsito o transporte, sino que existen oficinas de movilidad. Y yo creo que, digamos, esa respuesta que dio la sociedad europea, digamos, es un poco un antecedente interesante para tener en cuenta y ayornarlo a nuestra realidad, y evidentemente lo que vos describías es que nosotros tenemos una crisis de movilidad, una gran crisis de movilidad, más allá del medio en el que nos traslademos, sea el ferrocarril, sea el vehículo automotor, digamos, existe realmente como un desfasaje y una falta de consideración de los intereses, y que lógicamente termina en estas situaciones críticas, ¿no? Que lamentablemente llegamos, como vos decías, cuando está el muerto. Pero es un concepto que yo creo que es importante, y hoy en día cuando se consulta pasa eso, la consulta que nos hacen o que nos hacen llegar es este problema puntual, ¿cómo se resuelve? No, digamos, es un problema muy complejo, las soluciones simples no van a servir. Yo incluso lo que veo también, o sea, sin ser ingenuo, sabemos que hay también conflictos de intereses de todo tipo. Cada uno que tiene su solución y su librito, lo que quiere es que su solución sea la primera. Después, si la otra viene... Todo el mundo sabe, o mucha gente sabe que es un conjunto de soluciones, pero a mí se me la mía primero, se me las autopistas, arreglame la vida, después vemos. Esto funciona también en la realidad. Sí, de hecho sí, o sea, en realidad funciona. Funciona, tiene patas cortas, ¿no? O sea, es una gran mentira el trabajar sobre determinado interés en una forma totalmente, digamos, unidimensional, sin ver lo otro, no va a llevar muy lejos. O sea, tarde o temprano nos vamos a encontrar con el problema. Vos lo decías en tu editorial, o sea, yo ampliaría un poco lo que vos decías, o sea, ¿qué decisión tengo que tomar como sociedad, ¿no? O sea, ¿qué movilidad quiero de mi sociedad? Que sea un poco más segura, porque segura básica tiene que ser, esto es lógico. Ahora, o prefiero resignar un poco de seguridad, de mayor seguridad, y avanzar en comodidad. Yo creo que también existen grandes temas a analizar, ¿no? O sea, vos fíjate que hasta en el medio del propio ferrocarril no estamos hablando a veces de una movilidad inclusiva. Algunas líneas se comportan distintas a otras líneas, ¿no? En algunas se viaja sentado, se viaja en vagones mucho mejor equipados. No es lo mismo el trencito que anda por Puerto Madero que el Roca a las 6 de la tarde. Exacto. O sea, digo, ¿dónde está la inclusividad de esto, no? O sea,
Yo te diría hasta una línea como la Urquiza, pero también tiene que ver lo cultural, lo que vos decías. En la línea Urquiza, el usuario, si ve a otro poniendo los pies arriba del asiento, le dice, baja los pies. Digo, existen diferencias notorias en la prestación muchas veces de los servicios y que tienen mucho que ver, vuelvo a insistir, con esa falta de inclusividad de los intereses en total. Y por el otro lado, digamos, un problema de base cultural también. Yo creo que también, y esto lo quiero aprovechar para ligarlo con el transporte, yo creo que hay un discurso de la boca para afuera como sociedad en materia de seguridad y cuando nos afecta el bolsillo hay otro discurso. Sí. O sea, está todo bien, estoy dispuesto, ahora esto me sale más caro y ahí ya no estoy tan dispuesto. Por eso te decía, ¿no? O sea, la gran discusión es esa. Bueno, lleva ese interés a la mesa común y entonces discutamos, ¿queremos que sea un poco más seguro? Bueno, sale un poquito más caro. O la plata la quiero invertir en vez de más seguridad, en más comodidad. Bueno, o en más vinculaciones, porque no nos olvidemos que también existe otro problema. O sea, cuando hablamos de una crisis de la movilidad, hay puntos desasistidos. O sea, hay intereses que no están, no se les ha dado la mínima respuesta. Sí, creo también que hay un poco de hipocresía en algunos niveles cuando se tienen que establecer las prioridades. Vamos a ser claros. O sea, no terminamos de tener nada en un nivel de seguridad mínimamente aceptable para el común de lo que es el mundo, digamos, o sea, civilizado, primer mundo, lo que sea. Y ya estamos hablando de alternativas ambientales. Sí es bueno hacerlo, sí hay que hacerlo, pero ¿qué es lo que hacemos primero? ¿O hacemos todo juntos? Si no hay plata para hacer todo juntos. Entonces nos volvemos todo verde, pero nos volvemos todo verde en una cosa insegura. Y esas contradicciones que son medias hipócritas de las sociedades, políticamente venden. Y uno lo sabe que venden, tirarse para algún lado, ¿no? Sí, bueno, ahí yo creo que también está la respuesta cultural, ¿no? O sea, si la compramos así, si compramos esos argumentos de esa manera, es porque tiene mucho que ver también la parte cultural. Creo que es fundamental algo que vos decías, que era las soluciones vienen a través de los cambios de generaciones cuando hablamos de cultura, ¿no? Hablábamos fuera de cámara que yo empecé a trabajar en estos temas, me acuerdo, con el accidente de Mónica Jubé en la avenida Córdoba en un taxi. Estamos hablando del año 81, volvemos a recordar los años, pero si yo miro las cosas así en el largo plazo, digo, bueno, ¿cuánto cambió? Hemos cambiado mucho respecto a esa realidad. No venían los coches con cinturón de seguridad de fábrica hace poco tiempo. Cosas elementales que ahora ya nos parecen impensadas, ¿no? Exacto, pero yo creo que lamentablemente recién en los últimos años, yo te diría que año y medio, 2 años, se ha comenzado... hay que ver cómo sigue esto, pero se han comenzado a generar las herramientas para ese cambio generacional, ¿no? O sea, es verdad, los cambios culturales son transgeneracionales, pero hay que incorporar las herramientas en la generación pasada. Claro. Yo creo que el tema de incorporar aquellas materias en la educación formal de los ciudadanos, que nos empiecen a las nuevas generaciones a crearles el reconocimiento del riesgo, el reconocimiento del riesgo, porque este es el problema, digamos, básicamente cultural, lo que yo te decía fuera de cámara. O sea, le podés cambiar el nombre a accidente, el término no lo podés cambiar. Sí. Perfecto, pero con eso no solucionamos mucho, ¿eh? El problema está en el concepto cultural que tenemos del hecho. Llamalo accidente, llamalo siniestro, llamalo piripipí. Si el concepto sigue siendo, es un golpe del destino, es un hecho divino, la verdad que le cambiamos la palabra, pero no le cambiamos el concepto, ¿no? En eso hay que trabajar. Podemos estar jugando todo el mundo a la ruleta rusa hoy en día. Si soy empresario porque le puse una chapa de 2 milímetros, total, ¿qué va a pasar? Si soy pasajero porque me voy al lugar más riesgoso, total, a mí no me va a pasar. Pero estamos continuamente. Desarmemos el revólver. Desarmemos el revólver. Estamos todos como sociedad diciendo... el tiempo es lo más importante, no la vida es lo más importante. Exacto. El tiempo y el dinero, de acuerdo a cómo lo miramos, ¿no? Ese es el cambio, me parece, de imagen mental que uno tiene que hacer. Y bueno, es el cambio cultural, justamente cambiar los valores. Igualmente vos estabas hablando de que hubo un progreso en los últimos tiempos. Y yo creo que, y hay que destacar, más allá de lo malo, que en el transporte
sobre todo en el automotor, en los últimos tiempos se ha dado un desarrollo bastante vertiginoso en lo que son sistemas y condiciones de seguridad. Sí, no, en la mirada larga, digamos, y en los últimos años ha habido avances singulares, ¿no es cierto?, en el sentido de que, o sea, más allá de que vos sabés que el ISEP no revela cifras, para no empezar a discutir números, que nos parece realmente un absurdo, estamos hablando de vidas en definitiva, de cualquier manera, digamos, hubo un impacto importante desde el punto de vista entre el año 2010 y 2011, en donde están involucradas 3.000 vidas humanas que se salvaron, digamos, que no se repitieron. Y esto es importante porque detrás de las 3.000 vidas hay 3.000 familias, existe todo un daño social que de alguna manera fue solucionado, por llamarlo de alguna manera, ¿no? De cualquier manera, muchos creen que con eso las cifras nuestras son, digamos, muy bajas. No, son altísimas. Lamentablemente la enfermedad esta es muy grande, pero es un gran avance. Ahora, esto tiene mucho que ver, se ha logrado comprometer a la industria automotriz a través de la firma de distintos convenios, que como sociedad tenemos que velar que se cumplan, incorporando todos aquellos elementos de seguridad activa y pasiva que hoy tiene el usuario de automotores en Estados Unidos o en Europa. Digo, esto es importante a tener en cuenta lo que vos señalabas. O sea, que existen una serie de herramientas que se han ido logrando introducir y que debemos trabajar y velar porque se cumplan, y se vayan cumpliendo y se vayan llevando a cabo. De cualquier manera, yo creo que tenemos que tener mucho cuidado, y esto es algo personal, lo digo en forma personal, tenemos que tener mucho cuidado con el exitismo y con darle más prevalencia al circo que al pan. Yo creo que es fundamental no perder la cabeza desde el Estado como liderazgo en este tema y en esta materia, y trabajar profundamente en las líneas que dan pan al pueblo y no circo. Correcto. Te agradezco mucho la presencia. No, por favor. Vamos a seguir dialogando seguramente a lo largo de este año de estos temas. Nosotros hacemos el pase para Carla porque seguramente mucha gente va a tener que opinar y va a querer opinar sobre este tema. ¿Cómo puede hacer para comunicarse, Carla, a la gente? Comunicate con nosotros por teléfono al 60 91 17 10 o por mail elexpreso@elexpresotv.com o nuestra página de internet www.elexpresotv.com. Vamos a una pausa, por favor. Lo que hacemos en Iveco, lo hacemos pensando en los transportistas argentinos, nuestros productos, nuestra red, nuestro servicio, todo para vos. Iveco presenta La Veloz del Norte y Leal Bus. Más de 60 años viajando por el país. Seguridad, puntualidad y calidad en servicios. Para mi familia elijo lo mejor, La Veloz del Norte. Viajo con La Veloz del Norte. Leal Bus. La Veloz, toda la vida. Call Center 0800 444 8356. Los nuevos camiones Scania no solo son los más eficientes del mercado, sino también los más robustos, confortables y desde ahora inteligentes, gracias al nuevo Scania Driver Support. Un diseño innovador en perfecta armonía con un tren de fuerza excepcionalmente confiable y económico son sus nuevos aliados incondicionales para aumentar la excelencia de su negocio en cada detalle. Nuevos camiones Scania, excelencia en cada detalle. Protección, Mutual de Seguros del Transporte Automotor de Pasajeros. Continuamos aquí en el Expreso TV, un programa donde
no solamente informamos sobre transporte, sino que lo comentamos, lo opinamos y también hablamos de todos los temas políticos. Pero esta semana que estamos justamente con Ariel Basteiro, que hablamos de temas políticos, la política de transporte se juntan, Ariel. Mucho más, lo decías en la editorial, digamos, ¿no? Todo el mundo esta semana, a partir de la tragedia de Once, a partir de la implementación de la tarjeta SUBE, ya la bandera alargada, del conflicto entre la ciudad y la nación por el manejo de los subterráneos, es un tema permanente en la tapa de los diarios, ¿no? Así que... Sí, yo creo... eso tiene connotaciones políticas, digamos, ¿no? Porque yo creo que es la connotación es política, no de transporte. Hoy en día se está hablando poco de transporte y mucho de política en este tema. Es el escenario que eligieron algunos para la pelea, pero no. O sea, lo que no importa no es el escenario, es la pelea, simplemente. Por ejemplo, en el tema de los subtes. Yo creo que cualquier gobierno que esté en la ciudad de cualquier signo político va a querer que traspasen, como cualquier municipalidad del país, que traspasen el manejo de las cosas esenciales o las que quiere a su manejo. Hay siempre un conflicto con la Ciudad de Buenos Aires por el tema de la superposición con la capital en el mismo lugar. Pero, sinceramente, no encuentro muchas razones para no pensar que algo que usan nada más que los porteños lo tenga que pagar un habitante de Jujuy que vive en medio de la montaña. La verdad no hay ningún argumento para eso. Sí, eso es inexplicable, digamos, la actitud asumida por el gobierno de la ciudad, especialmente por Mauricio Macri, ¿no? Que quizás se maneja en la lógica con la cual vivió toda su vida, que le resolvieran los problemas desde arriba, que se los resolviera el padre en un momento, que se lo resolviera a Carlos Bianchi cuando fue presidente de Boca, que se lo resuelva el gobierno nacional cuando le toca llevar adelante la administración del gobierno el gobierno nacional cuando tiene que llevar adelante el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Siempre la responsabilidad la patea para arriba, la tiene otro, la culpa y la responsabilidad siempre están en otros y no en su propia responsabilidad. Para poner algo blanco sobre negro, digamos, y dar claridad, porque yo no lo he visto mucho reflejado en las crónicas y en todo el análisis que se hizo en los últimos tiempos sobre el tema del subte. Tengamos en cuenta que el subte de la ciudad de Buenos Aires es uno de los más antiguos, el más antiguo de Latinoamérica, uno de los primeros del mundo, desde 1911 que comenzó a funcionar la antigua, o la línea A. La primera. Línea A. Desde aquella época, desde 1911, siempre estuvo en la órbita del gobierno de la ciudad, fue parte del presupuesto del gobierno de la ciudad y solamente cuando este país estalló allá en el año 2000-2001, cuando se decretó la crisis económica y se llamó a la emergencia en el sistema ferroviario, por ende el subte estaba incluido en esa situación, y cuando se decretó la emergencia de las provincias que tenían que emitir bonos, la Nación hizo un acuerdo para hacerse cargo de la administración del subte. O sea que el subte de la Ciudad de Buenos Aires durante 90 años estuvo en manos del gobierno de la ciudad. Solamente en los últimos 10 años tomó interferencia el gobierno nacional por el estado de crisis y la situación económica que se vivió en nuestro país allá por el año 2000-2001. Me parece más que razonable la propuesta o la visión del gobierno nacional, que hoy la situación ya mucho más tranquila desde el punto de vista económico, con una economía refloreciente, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, que sea el gobierno de la ciudad el que vuelva a tomar la administración, la operatividad y por ende que se haga cargo del costo que significa poner en funcionamiento este sistema de transporte o este servicio público. Es incomprensible que, y como bien decís vos, que el gobierno de la ciudad, del gobierno nacional no tenga que administrar y tenga que solventar, tenga que subvencionar la tarifa para un servicio que utiliza nada más un sector importante de la sociedad argentina, pero el sector que se encuentra afincado en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tienen que reclamar entonces los habitantes de Córdoba, de Santa Fe, de Mendoza, de las grandes ciudades de la Argentina? Quizás el mismo derecho a que su sistema de transporte sea subvencionado y bancado por la Nación, y eso sería imposible de llevar adelante, ¿no? Sí, yo lo que veo también es que, y le vuelvo a repetir un poco los conceptos, es que en el medio de todo esto estamos todos nosotros como usuarios, ¿no? Pero hay un proyecto ahora en la legislatura nacional de la presidenta para que se discuta. A mí me gustaría, sinceramente, que se discuta en serio esto, porque yo no logro entender cómo tenés potestad para aumentar la tarifa inmediatamente sabiendo que no te va a alcanzar los recursos y después decís que no te corresponde algo que es tuyo.
O sea, sirve cuando es una victoria política, le saqué algo que era para mí, pero como me quema te lo devuelvo. O sea, sinceramente me parece una irresponsabilidad política terrible. Una especulación política absoluta, porque yo creo que uno de los motivos, o en las muchos motivos que Macri pone sobre la balanza para querer desprenderse del subte, la administración del subte, está el hecho de no querer hacerse cargo de un tema que puede generarle algún inconveniente si no le pone mucha atención y mucho trabajo a hacer funcionar el sistema de transporte. El sistema de transporte es un hecho de una dimensión, de una infraestructura que hay que estar muy atento y trabajar mucho. Como no le gusta trabajar, se ve como no quiere hacerse cargo de cuestiones y sabe que por no hacerse cargo quizá después pueda existir algún inconveniente que lo tenga que pagar en su carrera política, quiere desprenderse de todo lo que sea conflictivo. Y bueno, eso la gente de la Ciudad de Buenos Aires, supongo yo, que lo eligió también para hacerse cargo de las cosas malas, no solamente de las cosas buenas, o de las cosas problemáticas, no solamente de las situaciones fáciles. Uno se pone a pensar y dice, bueno, mira, la discusión que me gustaría que se dé entre los porteños es qué líneas necesitamos, qué vinculaciones con subterráneos, qué vinculaciones están atestadas de pasajeros, necesitamos salir. Una tercera vía en la línea D, hay muchas alternativas. Pero esto no es una bicisenda donde la usan 5 ciclistas y te da mucho rédito porque sacamos fotos y la bicisenda la ponemos en 2 o 3 avenidas céntricas que van, la usan 4 o 5 turistas. ¿Dónde está el estudio para ver dónde las hicieron? Si provocan o no provocan menos accidentes. Esas cosas como no van a trascender, no importan mucho. En el subte tenés problemas de aumentos salariales con los sindicatos, hay que mejorar en materia de rodante, hay que construir, hay que administrar. Yo creo que, sinceramente, como vecino acá de la ciudad, y hablando de transporte, me llama mucho la atención el cuestionamiento que se está dando sobre si es justo o no justo el traspaso, cuando sinceramente yo creo que eso ni siquiera está en discusión. Es cómo lo administran el traspaso. Y el otro problema, la propia relación que generó el gobierno de la ciudad con el gobierno nacional, hace que el sistema de transporte, que en un conglomerado urbano como el de la ciudad de Buenos Aires y la provincia, junta a 15 millones de habitantes aproximadamente, y donde hay utilización mutua de todo el sistema, debería trabajarse en una absoluta complementación, en acuerdos políticos, en idear el sistema de transporte para todo el conglomerado urbano, no solamente de la General Paz para adentro, sino también incluir a todo lo que es la provincia de Buenos Aires. Y más vale que con una administración como la de Macri nadie puede seriamente sentarse a trabajar en conjunto porque sabe que permanentemente va a tener mayor inconveniente que soluciones. Entonces, ese es el otro grave problema, digamos, ¿no? La imposibilidad de pensar una política eficiente de transporte que sea integrada entre la ciudad y la provincia, que tenga capacidad para el propio sistema ferroviario que también entra en la ciudad, se complemente con la situación del tránsito urbano, las líneas de colectivos que cruzan de la provincia a la Ciudad de Buenos Aires. Todo eso tendría que ser parte del interés común y de la preocupación común. Sin embargo, Macri lo que suele hacer en estos casos es deslindar responsabilidad para afuera. Cortita, que queda poco tiempo, ¿qué opinión te merece el cambio del secretario de Transporte? Bueno, también los medios habían anunciado ya de antemano que la vida activa en la función pública del Pietro Schiavi quizás había sido resentida a partir del accidente de Once, y tarde o temprano ese cambio se iba a dar. Nadie tiene muchos elementos para hablar sobre Alejandro Ramos, que es el nuevo secretario de Transporte, porque es una persona que viene de ser intendente de una ciudad pequeña del interior de Rosario, del Gran Rosario, Granadero Baigorria, y no se le conoce antecedentes o experiencia en el ámbito del transporte. Pero bueno, supongo que será una persona idónea, capaz, y creo que también en parte es complementar la política de transporte que llevó adelante el Gobierno Nacional, que fue mucha. O sea, yo suelo decir que se hizo muchísimo y se generaron los grandes cambios estructurales que el país reclamaba y quería para el tema del transporte, y después se quedó a mitad de camino en la implementación. A saber,
se derogó el decreto de la bandera de conveniencia en el sistema marítimo y fluvial en el gobierno de Néstor Kirchner, que fue un hecho trascendental, muy importante. Después quizás no se avanzó en instrumentar el sistema de cargas al exterior y el tema de las bodegas en los barcos, de volver a conformar la flota mercante argentina. Pero el primer paso se dio y muy importante. Se modificó el sistema del transporte ferroviario cuando se creó la SOF y la DIF. Después, y se avanzó mucho en sacarle las concesiones a los concesionarios que no cumplieron el caso de Taselli, pero después se quedó a mitad de camino con, por ejemplo, Cirigliano. Pero los pasos importantes de lo que es el sistema de transporte se dieron. Se instrumentó y se modifica con la tarjeta SUBE la lógica de los subsidios. Dejan de ser los subsidiados las empresas para empezar con la tarjeta a ser el usuario. Bueno, ahora faltará y será trabajo del nuevo secretario que eso termine de desarrollarse. Está en el proyecto, pero todavía no se desarrolló. O sea que se trazaron los grandes lineamientos y creo que ahora hay que desarrollarlo. Bueno, quizás sea trabajo y ocupación de este nuevo secretario. Bueno, vamos a seguir hablando de estos temas solamente con Roberto la semana que viene. Gracias, Ariel. Vamos a Carla, que nos va a decir cómo se comunica usted, si está de acuerdo o no está de acuerdo con lo que estamos hablando, para que nos diga su opinión. Por teléfono al 60 91 17 10, por mail elexpreso@elexpresotv.com o nuestra página de internet www.elexpresotv.com. Ya volvemos. Todo lo que hacemos en Iveco lo hacemos pensando en los transportistas argentinos, nuestros productos, nuestra red, nuestro servicio. Todo para vos. Iveco presenta. Ahora tenés un nuevo compañero de ruta que te conoce desde siempre. Nuevos camiones frontales Axor y Atego de Mercedes-Benz. Una medicina prepaga a su alcance. Medical Corporative Trade. Todos estos servicios y muchos beneficios más al alcance de su presupuesto. Medical Corporative Trade es prestador a nivel internacional en Estados Unidos y también brinda sus servicios en Cuba. Medical Corporative Trade, una medicina privada, una realidad. Asesórese al 4-373-5833. Estamos con ustedes compartiendo El Expreso TV, programa de información, opinión relativo al transporte. Y opinión no solo nuestra, opinión también de la gente, ¿no, Carla? Sí, es muy importante saber lo que usted opina, por eso salimos a las calles con nuestras cámaras para preguntarle qué opina del SUBE, porque a partir de ahora no es más gratis. Ahora hay que pagar, si te lo roban también hay que pagar, si la perdés también hay que pagar, y no solamente eso, los menores de 3 años también tienen que tener su propia SUBE. Vamos a ver, ¿vos qué opinabas? La Secretaría de Transporte de la Nación informó mediante un comunicado que a partir del 3 de marzo la tarjeta SUBE dejaría de ser gratuita. El valor de la misma pasará de ser de 10 pesos para aquellas personas que no hayan podido obtenerla en su momento. También informaron que por extravío se cobrará un costo de 17 pesos y 10 en caso de robo. Se terminó el plazo que el gobierno nacional dispuso para conseguir la tarjeta SUBE gratuitamente y ahora la gente tendrá que abonar, a aquellos que no pudieron conseguirla tendrá que pagar 10 pesos. Vinimos hasta la 9 de julio para preguntarle a la gente qué opina sobre la tarjeta SUBE. ¿Qué tal? ¿Usted tiene la tarjeta SUBE? Sí, sí, la tengo. ¿La sacó hace mucho? No, la saqué en el verano. No, no la tengo. Sí, la tengo. ¿La usás con frecuencia? Sí, todos los días. Sí, la tengo. ¿La sacaste hace mucho? Sí, hace mucho. No la tengo.
¿La sacaste por internet o hiciste ya el trámite? Hice el trámite por internet, sí. Bueno, entonces no tenés que pagar, porque a partir de ahora las personas que saquen la tarjeta SUBE tienen que pagar 10 pesos, no sé si sabías. Sí, lo sabía, sí. Y no me simpatiza la idea de tener que pagar por la tarjeta, pero por algo será. ¿Por qué no la sacaste antes? Y primero porque no quería hacer la cola, porque iba a haber muchísima gente, y segundo por falta de tiempo. Aparte de que estoy pagando lo que serían los aumentos de transporte, los transportes funcionan mal, las empresas no invierten, encima sobre esto tengo que pagar el sistema que están utilizando para robarme, o sea que es un círculo bien completo de estafa al consumidor y de lo que vemos a diario, ¿no? De las personas que tenemos que movilizarnos hasta Capital, como yo que vivo en el conurbano, me tengo que movilizar a diario hasta Capital, tengo que pagar las tarifas cada vez más altas, tengo que viajar en un transporte deficiente, que tengo suerte si no me mato, como pasó el otro día en 11, y encima a todo esto hay que agregarle que encima me cobran este sistema que usan de tarjeta digital, ¿no? El cual utilizan para robarme, o sea que es un círculo bien completo. Me parece bien porque dieron un plazo bastante amplio, así que no me parece mal que ahora la cobren. Está bien, perfecto. El que no la sacó, que se preocupe el que no la sacó, yo ya la saqué. No sé si tenés hijos o sobrinos, pero los nenes mayores de 3 años también tienen que tener su propia tarjeta. ¿Qué opinas de esto? Es comiquísimo. No sé, me parece una toma de pelo. No, eso no me parece, porque hay gente que tiene muchos y es un gasto que todos tengan que tener. No me parece para los chicos. Está bueno porque se les da una independencia por un lado, pero es una responsabilidad para ellos. Pero es únicamente, calculo, para ir al colegio, ¿no? Y cada uno tiene que tener su tarjeta SUBE, ¿la tienen? Sí, la tienen. Me parece importante porque cualquier cosa que pase están identificados como, el lugar del boleto, ¿no? Claro. Sí, eso ayuda mucho. ¿Qué tal? ¿Usted es de acá? No, vengo de España. Pero Barcelona. ¿Sacó la SUBE? Saqué la SUBE, sí. Ya que iba a estar aquí un mes, creí que me sería mejor y más barato viajar con la SUBE. ¿Se le hizo fácil obtenerla? Pues sí. Tal como te conté, un día en una esquina, después del 29 de febrero que la prorrogaron, vi una cola enorme en la calle, pregunté para qué era, me dijeron la SUBE, como había mucha gente me marché, pero al regresar había poquitos y aproveché y la saqué y no me pusieron ningún inconveniente por ser extranjero, por ser español. Otra de las novedades es que los menores que antes del 3 de marzo no cumplieron los 3 años podrán hacer su tarjeta en forma gratuita una vez que tengan edad para abonar el boleto. Para aquellas personas que hayan hecho el trámite por internet hasta antes de la fecha acordada, recibirán su tarjeta sin costo alguno. Si usted no tiene su tarjeta, recuerde que no se podrá sacar 2 pasajes al mismo tiempo, obligándolo a pagar con monedas el pasaje de boleto sin subsidio, ya que solo podrá gozar de este beneficio aquellos que sí tengan su propia SUBE en trenes y colectivos. Continuamos en Expreso TV. El tema de SUBE, evidentemente, ustedes saben que va a dar para mucho más que esto, hasta que veamos cómo se implementa en definitiva y todos tengan su tarjeta. Pero ahora es el momento de las noticias del sector. Carla, ¿qué tenemos? Avances del Consejo Federal de FADEAC. Más de un centenar de personas representantes de los distintos organismos nacionales, provinciales y municipales de regulación del transporte se reunieron junto a los directivos del sector para debatir sobre la fiscalización al transporte de cargas. En esa reunión hablaron Oscar Farinelli, responsable del Departamento de Seguridad, Fiscalización y Logística de FADEAC, Gustavo Dalzone, de Seguridad Vial y Transporte de Gendarmería Nacional, Juan José Minini, coordinador de operaciones de Gendarmería, y Jorge Molineri, que es el representante de la delegación Entre Ríos de la CNRT. El principal objetivo es aunar criterios en materia de control para los camiones que circulan por las rutas nacionales y provinciales de la Argentina. Otra noticia tiene que ver con la firma Scania Argentina, que lideró las ventas de camiones pesados en el 2011. Cerró Scania Argentina con
un 2011 con la comercialización de 3.000 vehículos entre camiones y chasis para ómnibus. El market share de la empresa fue el 29%, confirmando su liderazgo en el segmento de los camiones pesados, mayores de 300 HP y 16 toneladas. Además, Scania cuenta con 23 puntos de ventas y servicios estratégicamente distribuidos en todo el territorio nacional y ofrece el servicio Scania Assistance, que funciona las 24 horas del día, los 365 días del año, a través del cual podrán solucionarse las fallas en forma remota o con el envío de un taller móvil con los repuestos y las herramientas necesarias. Recordamos que Scania es la única marca que ofrece contratos de reparación y mantenimiento a un costo por kilómetro recorrido a nivel nacional y Mercosur. Vamos ahora con Expo Agro 2012. La mayor muestra agropecuaria reabrió sus puertas el pasado 7 de marzo en la ruta 65 Junín tras postergarse por razones climáticas. El acto inaugural contó con la presencia del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, y además con funcionarios bonaerenses. Fue acompañado por Gustavo, por ejemplo, Arrieta, ministro de Asuntos Agrarios Provincial. Como ocurre en cada edición, la muestra pone en escena las últimas novedades en materia de tecnología para el sector y cuenta con más de 500 stands entre los distintos rubros. Bueno, tenemos ahora para despedirnos, Carla, un adelanto, ¿no? Que tiene que ver con una nota que estuviste haciendo con la gente acá del Expreso en una fábrica de carrocería. Sí, así es. Estuvimos en Todo Bus y estuvimos recorriendo la fábrica hablando con el vicepresidente y también con el el ingeniero de planta, donde nos explicó cada sector y también cómo está conformada esta fábrica de Todo Bus. Les repartimos antes de ir a ver la nota los teléfonos para que usted, o la forma de comunicarse, por si tiene alguna duda, necesita más información. Al 6091-1710 por teléfono o por mail, elexpreso@elexpresotv.com. Bueno, gracias por acompañarnos, nos despedimos con la nota y nos vemos la semana que viene. En este caso, calculo que va a estar Roberto Laos en mi lugar. Así es, nos vamos con todo gusto. Chau, chau. La Veloz del Norte y Leal Bus. Más de 60 años viajando por el país. Seguridad, puntualidad y calidad en servicios. Para mi familia elijo lo mejor, la Veloz del Norte. Viajo con la Veloz del Norte. Leal Bus. La Veloz, toda la vida. Call Center 0800 444 8356. Los nuevos camiones Scania no solo son los más eficientes del mercado, sino también los más robustos, confortables y desde ahora inteligentes, gracias al nuevo Scania Driver Support. Un diseño innovador en perfecta armonía con un tren de fuerza excepcionalmente confiable y económico son sus nuevos aliados incondicionales para aumentar la excelencia de su negocio en cada detalle. Nuevos camiones Scania, excelencia en cada detalle. Protección, Mutual de Seguros del Transporte Automotor de Pasajeros. Todo lo que hacemos en Iveco lo hacemos pensando en los transportistas argentinos, nuestros productos, nuestra red, nuestro servicio. Todo para vos. Iveco presentó